Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Edgar Maestre, damos inicio formalmente y oficialmente a la sesión Bootcamp titulada Conociendo los mercados financieros. Hoy, 11 de diciembre del 2019, desarrollamos esta sesión como parte del proceso preparatorio de la 15ª edición de la Competencia de Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas, la cual tiene los registros abiertos a través de la página web www.ticamericas.net y los invitamos para que puedan registrar sus ideas y su proyecto lo más pronto posible y se beneficien de todo el apoyo que la organización les brinda para poder implementar sus iniciativas. Hoy el señor Jorge Vargas Cuadra está a cargo de esta sesión Bootcamp, conociendo los mercados financieros. Como primer punto, vamos a presentar la biografía del señor Jorge Vargas, de la compañía Top Brand. Él es cofundador y director financiero de esta empresa. Él es pasante en el Departamento de Servicio Financiero en la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Es estudiante de último semestre en la licenciatura en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Iberoamericana en México. Está certificado como asesor en estrategias de inversión, figura 3, por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, AMIB por sus siglas en español, en mercados de capitales, mercado de deuda, derivados, entre otros. Además, es expresidente de la representación de la Universidad Iberoamericana ante el Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros. El señor Jorge Vargas nos acompaña desde Washington, D.C. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión Bootcamp y en los siguientes segundos voy a colocarlo como presentador para que pueda proyectar su pantalla. Bienvenido nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Te mando un gran saludo y mando un gran saludo también a todos los emprendedores alrededor del mundo que estén atentos a este webinar. Espero que les sea de provecho y puedan conocer un poco más sobre el tema. Desde luego que es para mí un honor poder presentarme en un espacio tan importante y reconocido como lo es pues, YABT. Como mencionaron, me encuentro certificado como asesor en estrategias de inversión, la figura 3 por la Asociación de Intermediarios Bursátiles en México, la cual se asegura que el asesor pueda asesorar al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como el diseñar estrategias y conformar portafolios de inversión. Como se dijo anteriormente, a través de la figura 3 me encuentro certificado en mercado de capitales, mercado de título de deuda, mercado de derivados y riesgos, análisis económico, financiero y en fondos de inversión. Bueno, sin más, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Pues bueno, para empezar me gustaría empezar definiendo un mercado financiero, el cual es un lugar físico o virtual en el que se lleva a cabo un intercambio de instrumentos financieros. Los mercados financieros se ven afectados por las fuerzas de la oferta y de la demanda. Es decir, la interacción entre el comprador y el vendedor va a determinar el precio de los activos financieros y por ende determina un rendimiento o una pérdida. Los mercados reúnen a aquellos que necesitan recursos financieros con aquellos que lo tienen. Para esto, veremos que los mercados financieros se clasifican en el mercado de deuda, el mercado de capitales, de divisas, de commodities y de derivados, que para esta presentación intentaré centrarme más en el mercado de deuda, de capitales y de derivados, en los que haré mayor énfasis. Pues bueno, para empezar, el mercado de dinero, o de deuda, en este mercado se negocian títulos de deuda. Un título de deuda es un compromiso de pago de un emisor, que un emisor podría ser un gobierno o una empresa, a una tasa que puede ser fija o variable, con una fecha de vencimiento preestablecida. Se trata de un mercado con gran liquidez y funciona de la siguiente manera. Los inversionistas prestan dinero a empresas y o gobiernos para que, a su vez, estos lo inyecten o inviertan en sus proyectos y a cambio de prestar su dinero,
reciben un interés que puede ser periódico, mensual o trimestral, o al vencimiento más su capital. Es decir, cuando una empresa, institución financiera o gobierno se encuentra en necesidad de dinero para el financiamiento de algún proyecto, pago de obligaciones a corto plazo, etcétera, emiten títulos de deuda que son comprados por los inversionistas. El emisor del título, es decir, la empresa, la institución financiera o el gobierno, se compromete a devolver al final de un periodo el capital más un interés, que sería finalmente la ganancia del inversionista. Este mercado se dividiría en dos, los cuales son el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario no es más que el mercado en el que se negocia por primera vez los títulos de deuda. Estos títulos se negocian directamente entre la empresa o gobierno, o sea, entre el emisor, y un intermediario, que sería una institución financiera, una casa de bolsa, un banco, y el mercado secundario. En este mercado secundario, ya una vez que el intermediario tiene el título de deuda, el intermediario lo pasa o lo vende al público inversionista, es decir, a ti o a mí, a cualquiera que quiera invertir en ese título. Por lo tanto, el mercado secundario ayuda a fomentar la liquidez. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo le presto dinero, vamos a decir, a una empresa a través de papel comercial, que ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de instrumentos, pero le presto dinero a un año a través de un papel comercial y a los 6 meses lo necesito, me urge ese dinero, pues puedo vender ese papel comercial a través del mercado secundario a otra persona que quiere ese título. O sea que es líquido. Los títulos de deuda se pueden clasificar según su emisor. El emisor, como ya lo hemos visto, puede ser gubernamental, que pueden ser emitidos por el gobierno federal, el estatal y o el municipal. Puede ser también corporativo, que pues claramente son las empresas, o bancario, las instituciones financieras. Se clasifica también según su plazo, corto plazo, los cuales son con una fecha de vencimiento menor a un año, y son normalmente este tipo de préstamos para cubrir las necesidades de capital de trabajo. Al mediano plazo, la fecha de vencimiento igual o menor a 3 años, y se utiliza para financiar proyectos de expansión, inversión en infraestructura, etc. Y pues el de largo plazo, que es con un vencimiento mayor a 3 años. ¿Cómo se obtiene beneficio? Bueno, pues los instrumentos de este mercado pagan intereses cada mes al inversionista, es decir, a quien le compró ese título de deuda, o cada trimestre, cada semestre o cada año. Algunos tienen tasa fija, que se conoce desde un principio, y algunos otros tienen una tasa variable que se ajusta según las condiciones del mercado. Esta tasa variable normalmente se fija, por ejemplo, en México sería con la tasa TIE más 2, que la tasa TIE estará alrededor del 7%, y normalmente se le aplica una sobretasa que sería alrededor de, no sé, 1%, 2%, y es variable porque esta TIE se está moviendo constantemente. Es por eso que se ve una tasa variable. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues los riesgos serían en principio, el de crédito, que bueno, voy a intentar explicarlo de mejor manera y se verá más claro en la siguiente diapositiva. Entonces me pasaré al de riesgo de tasas de interés, que esto se puede entender mejor con el siguiente ejemplo. Supón que el mes anterior has comprado un pagaré a un año que te va a pagar una tasa del 7% al vencimiento, y hoy se está anunciando que el mundo está entrando en una crisis económica, por lo que las tasas de interés en el mercado suben al 8%. Ahora, como tu pagaré tiene una tasa menor a la que en este momento están pagando en el mercado, pues automáticamente se vuelve menos valioso tu título, ¿no?
ahora sí, vimos el riesgo de crédito. Para esto se usan las agencias calificadoras de riesgo, para eso existe esta figura, que estas agencias calificadoras de riesgo lo que hacen es analizar la posibilidad de que el inversionista pueda cobrar su dinero de vuelta más los debidos intereses en un tiempo determinado y con base en eso se les otorga una calificación. Es decir, analizan cuál es la posibilidad de que si yo le presto dinero a alguna empresa, pues pueda regresarme mi dinero más mi interés. El papel de las agencias calificadoras como Fitch, Moody's y Standard Poor's juega un papel determinante para la toma de decisiones al invertir, ya que estas calificadoras son las que pues otorgan una calificación que se ve en esta parte de la pantalla, en la parte derecha, la cual puede ser AAA, AA, A o triple B en el grado de inversión y en el grado especulativo, es decir, todas aquellas empresas que no están muy fuertes o muy sólidas económicamente pasan al grado especulativo. La mejor calificación que puedes obtener es AAA. Claramente, a mayor riesgo, es decir, si te otorgan una calificación en el grado especulativo, pues claramente se cobra una mayor tasa. Mayor riesgo, mayor tasa. Pues estos son los ejemplos de título de deuda. Como les había mencionado anteriormente, el papel comercial. Los papeles comerciales normalmente son emitidos a corto plazo por empresas y se usan para cubrir necesidades de capital generadas por el incremento tanto de las cuentas por cobrar como del inventario, por la creación de nuevas líneas de producción o para cumplir con cualquier tipo de obligaciones adquiridas a corto plazo. Pues, ¿cómo saber en cuál papel invertir? Pues muy fácil, analizando las calificaciones crediticias de las agencias calificadoras y la tasa de interés ofrecida, la tasa de interés que ofrece la empresa para que le preste su dinero, tenido como benchmark los bonos soberanos. También existen las aceptaciones bancarias que son emitidas por instituciones financieras, los pagarés con rendimiento liquidable de vencimiento, entre muchas otras. Y yo supondría que los más comunes o populares serían los bonos soberanos, los que muchos de nosotros ya, la mayoría de la gente ha escuchado, que son, por ejemplo, el Treasury Bill en Estados Unidos, los bonos peruanos, los CETES en México, en el caso de México, los certibonos en Guatemala. Y cabe destacar que la mayoría de estos son subastados, es decir, el gobierno periódicamente los subasta. En el caso de México y más específicamente de los CETES, se subastan todos los martes de cada semana y por medio de esta subasta los participantes presentan sus posturas por el monto que desean y por la tasa que están dispuestos a pagar, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son los requisitos para colocar o para emitir deuda? En primera instancia, la compañía tendría que acudir a una institución financiera. A través de esta visita a la institución financiera se realiza un análisis de los estados financieros de la empresa y si la empresa cumple con los requisitos para salir al mercado, pues lo sigue asesorando, ¿no? Se debe de obtener una calificación crediticia, como ya lo hemos visto, la figura de la agencia calificadora. Esta agencia calificadora, bueno, tú como empresa le pagas a esta agencia para que ellos te califiquen y con esa calificación, pues es la que le vas a presentar a los inversionistas para ver qué tan atractivo eres a la hora de invertir, ¿no? Se presentan los documentos de la empresa, los estados financieros, documentos jurídicos. Siempre hay un capital contable mínimo a la hora de colocar deuda, de emitir deuda. En el caso de México, son 20 millones de UDIs, que vendrían siendo alrededor de, la UDI está alrededor de 6 pesos con 30 centavos. Otro punto a tener en cuenta sería que tienes que tener una utilidad en los últimos 3 ejercicios fiscales. Esto es en la mayoría, si no es que en todos los países. Tienes que contar, en el caso de México, con autorización de la CNBV, que es la máxima autoridad en el sistema financiero,
pero pues obviamente con el equivalente de tu país, ¿no? Una vez que cumples con estos requisitos y que has logrado, bueno, entre otros varios requisitos, pero esos son los más importantes. Una vez que has cumplido con esos requisitos y has logrado emitir deuda, pues tienes que publicar tu información financiera trimestralmente, debidamente auditada por auditores externos, y tienes que informar sobre eventos relevantes. Bueno, pues ahora pasamos al mercado de capitales, que mucha gente probablemente sería el mercado más conocido, sería el instrumento más conocido, serían las acciones, que está dentro de este mercado de capitales. A este mercado se le conoce como de renta variable, ya que ofrece instrumentos en los que no se garantiza una tasa de retorno, lo cual significa que podría obtenerse una tasa tanto positiva como negativa, o sea, una pérdida o una ganancia. La rentabilidad de los instrumentos de este mercado depende de varios factores como inflación, tasas de interés, reportes de ingresos, contratación o despido de ejecutivos de la empresa, denuncias de fraude, entre otros motivos. Anualmente en este mercado se opera alrededor de 20 trillones de dólares alrededor del mundo. Vemos que hay distintos tipos de acciones, pero antes que nada me gustaría definir lo que es una acción. Que una acción es una parte alícuota del capital social de una empresa y estas acciones son negociadas en una bolsa de valores. Las acciones se clasifican en acciones comunes y en acciones preferentes. Las acciones comunes son las acciones en las que los accionistas tienen derecho a voz y a voto y pueden recibir dividendos. Las acciones preferentes, por el contrario, no tienen derecho ni a voz ni a voto en las asambleas de los accionistas y su dividendo es fijo, pero sus inversionistas tienen prioridad, y este es el beneficio, tienen prioridad sobre acciones comunes en relación al pago de dividendos. Además de que en caso de que la empresa llegase a una etapa de liquidación, pues tendrían preferencia sobre los tenedores de acciones comunes a la hora del retorno de su dinero. Pasamos a la siguiente diapositiva y pues la pregunta de mucha gente sería pues, bueno, ¿y cómo se obtiene ingresos de una inversión en acciones? Bueno, un accionista puede obtener rendimientos de dos tipos. A través de dividendos, que es cuando una empresa obtiene una utilidad, puede decidir entre reinvertir ese dinero en la empresa. Vamos, si tienes una utilidad de, por decir, $1,000, por decir un número, pues tienes la opción de reinvertir ese dinero invirtiendo en una nueva máquina, poniendo un nuevo local, etcétera. O puedes repartir esos dividendos, puedes repartir esa utilidad, repartiéndolo entre los accionistas de la empresa a través de los dividendos, proporcionalmente claro al número de acciones que posea cada uno. También puedes obtener utilidad, puedes obtener rendimientos a partir de la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida. El precio de entrada, pues es el precio que lo compraste y el precio de salida es el que lo vendiste. Claramente esto se explica que si compras la acción, no sé, vamos a decir, por decir una empresa Microsoft, la compraste hace 6 meses, la compraste en $100 y ahora esta acción está alrededor de los $150, pues tu rendimiento será del 50%. Y si hubo dividendos, le sumas en ese periodo, pues habrá que sumarle los dividendos. ¿Cómo se clasifican las acciones? Pues las acciones se clasifican con empresas de crecimiento, empresas defensivas y empresas a descuento. Las empresas de crecimiento son empresas que crecen por encima del promedio de su industria y el promedio del mercado en general.
Estas acciones de estas empresas son más vulnerables en periodos de volatilidad. Las defensivas son empresas que se encuentran en industrias con menor crecimiento, empresas líderes en su sector y con tasas de crecimiento estables, rendimientos a largo plazo estables. En periodos de volatilidad pueden presentar una menor caída en su precio. Una empresa descuento son aquellas empresas que se encuentran por debajo de su valor real, ya sea por un reciente endeudamiento, por rumores, etcétera, pero que pueden representar una oportunidad a largo plazo, ya que como vimos en la presentación anterior, el punto de la bolsa de hacer dinero en la bolsa de valores con acciones es comprar barato y vender caro. Bueno, esto a manera de una mejor explicación, hacerlo un poco más divertido. Este es el ciclo de los mercados con emojis. Si vemos, empezamos desde el punto del optimista, aquí es donde compramos, en esa línea. Vemos que va subiendo el precio y tú estás emocionado, luego estás eufórico. En ese momento empieza a bajar el precio. Bueno, en este punto, en cuanto empieza la curva hacia abajo, estás en tu máximo. En ese momento, vamos a pensar que compraste en donde dice optimista, compraste en $100 y en ese momento en donde dice euforia, el precio de la acción está en 150, es decir, estás ganando un 50%, por lo cual estás eufórico, te sientes muy bien contigo mismo, lo has logrado, pero de repente, ¿qué pasa? Que el precio de la acción empieza a bajar, lo cual te empieza a poner ansioso, empieza la negación, el miedo. En este momento, para el pánico, si ustedes checan la gráfica, en pánico, pues ya estás por debajo del precio que lo compraste. Probablemente, si en optimista estaba en 100, en el de pánico está alrededor de 90. Te empieza a dar miedo el hecho de que está bajando muy rápido y muy pronunciado. Y en eso llegaste a la etapa de enojo, porque estás ya muy por debajo del precio que lo compraste, por lo tanto te deprimes. De repente, en un momento empieza a subir el precio y tú tienes la esperanza, ahora pasas al relief, que es, te sientes a salvo otra vez, que has llegado al punto en el que lo compraste, en este momento has llegado a tu punto de equilibrio, no tienes ni pérdida, no tienes ni ganancia, y otra vez empieza el optimismo, es decir, empieza una inclinación a la alza. Pero bueno, la mayor pregunta es, ¿cómo intentar predecir el comportamiento del precio de una acción? Bueno, pues podemos intentar predecir el precio de una acción y así encontrar el momento óptimo para comprar o vender y maximizar así nuestro beneficio a través de los siguientes métodos. El análisis técnico, que es el análisis que muchos de ustedes habrán visto en películas, en series, que es el que emociona a muchos, que es simplemente una gráfica del precio de un instrumento financiero, en una gráfica como la que se ve el fondo de esta diapositiva. A esta gráfica del precio se le agregan modelos estadísticos que puede ser el MACD, el RSI, las medidas móviles, que serían los osciladores, o a través del chartismo, que se basa el punto es encontrar canales de tendencia, canales de soportes y resistencias. Además, existe el análisis fundamental, que analiza los estados financieros, analiza las técnicas de evaluación de empresas, análisis del entorno económico, análisis de los estados financieros a través de razones financieras, etc. Lo que se dice es que el análisis fundamental te dice qué comprar y el análisis, porque es más a un mayor plazo, y el análisis técnico te indica en qué momento comprar, ya que es a menor plazo.
Pasamos a los fondos de inversión, que un fondo de inversión no es más que una canasta que reúne un conjunto de valores, como títulos de deuda o acciones. Para esto existen fondos de mercado de dinero, que sería un fondo específico, por ejemplo, totalmente de títulos de deuda, como ya los vimos, que podría ser un fondo, una canasta por ejemplo, papel comercial mezclado con CETES, mezclado con un pagaré bancario, ¿no? Ese sería un fondo de inversión completamente de deuda. Pero también existen los mercados de capitales, que sería, por ejemplo, la acción de Microsoft junto con la acción de posiblemente una empresa constructora junto con la acción de McDonald's. Y también existen los fondos de inversión mixtos, que probablemente tendría un 70% de mercado de dinero, es decir, de títulos de deuda, algo más seguro, y un 30% de exposición en mercado de capitales o acciones. Uno de los mayores beneficios de un fondo de inversión es la diversificación de valores, que pues, es una de las principales reglas de las finanzas, la diversificación, el no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y los fondos de inversión están administrados por profesionales, normalmente en los headquarters o en las oficinas centrales de las casas de bolsa o instituciones financieras. Aunque también puede haber otros muchos tipos de fondos, por ejemplo, hay fondos de monedas, de divisas, hay fondos de metales, de futuros, etcétera. Pasamos al mercado de divisas, el cual tiene su origen a partir de 1971, con el fin del patrón oro y la aparición de tipos de cambio flotantes. El mercado de divisas es el mercado con mayor volumen de operaciones y sobrepasa por mucho al mercado de capitales. Si se acuerdan, el mercado de las bolsas de valores oscilaba alrededor de los 20 trillones de dólares anuales. Bueno, pues este mercado de divisas lo supera por muchísimo, con 360 trillones de dólares anualmente. Las monedas más negociadas o las divisas más negociadas son el yen japonés, la libra británica, el dólar y el euro. Cabe destacar que una divisa no tiene valor por sí misma, sino tiene valor frente a otra divisa. Es decir, por eso existen los pares, por ejemplo, dólar peso mexicano, dólar yen, libra euro, etcétera. Es decir, una divisa tiene valor frente a otra. Por último, hemos llegado al mercado de derivados, que yo entiendo que podría ser el mercado que más funcionaría para quizás un emprendedor, y ahora verán por qué. En la siguiente diapositiva se explica de mejor manera, pero este mercado de derivados, dentro de ellos se encuentran los instrumentos financieros cuyo valor deriva del precio de otro activo financiero, o sea, un activo subyacente, que un activo subyacente puede ser tanto un instrumento financiero como un bono, divisa o acción, así como también pueden ser commodities, que los commodities pues no son más que las materias primas. Los instrumentos de este mercado se utilizan como método de cobertura de riesgo o para fines de una mejor planeación financiera para empresas. Es por esto que les platicaba que probablemente para una empresa que en un país, por ejemplo en Chile, que tienen sus pesos chilenos, pero hacen operaciones de importación y exportación, bueno, pues probablemente te convendría utilizar ese tipo de instrumentos para poder hacer una mejor planeación financiera, cubriéndote también de los riesgos. Los instrumentos del mercado de derivados son los futuros, los forward, opciones y warrants. Un futuro es un contrato en el que las partes se comprometen a comprar o vender en el futuro un determinado bien,
definiendo en el presente, o sea, en el día de hoy, la cantidad, precio y fecha de vencimiento de la operación y se pacta en un mercado organizado, en una bolsa de derivados. Una bolsa de derivados como el MEXDR en México o como la bolsa de derivados de Chicago. Como ejemplo, podemos suponer que en 6 meses tú vas a necesitar comprar, tú tienes tu empresa y tú en 6 meses necesitas comprar dólares con tus pesos chilenos, necesitas comprar dólares para importar materia prima. Pero para hacer una mejor planeación financiera y mitigar los riesgos de que el precio probablemente suba y por ende tus costos incrementen y tu utilidad se reduzca, pues para esto tú piensas que el tipo de cambio va a subir en 6 meses. Y tu vecino, por el contrario, piensa que va a bajar. Entonces, y él tiene dólares. Entonces, ustedes firman un contrato en el que se comprometen tú a comprarle los dólares y él a vendértelos en esa fecha y en un precio determinado. Vamos a pensar que hoy firmamos ese contrato, yo firmo el contrato con mi vecino y lo fijamos en 18 pesos, vamos a pensar 18 pesos por dólar por los próximos 6 meses. Bueno, pues llegada la hora, dentro de 6 meses vemos que el tipo de cambio ahora está en 20 pesos, es decir, pasó de 18 pesos a 20 pesos, lo cual significa que el tipo de cambio pues aumentó. Esto significa que tú te has beneficiado, dado que estás ahorrando 2 por cada, 2 pesos por cada dólar. Porque vamos a pensar que llego ahora o sea, pasan los 6 meses y yo necesito comprar esos dólares sí o sí para comprar mi materia prima. Entonces, salgo al mercado, cuesta 20 pesos, pero yo recuerdo que tengo un contrato con mi vecino para comprárselo en 18 pesos. Entonces, yo estoy ganando 2 pesos por cada dólar y él está perdiendo 2 pesos. Por el contrario, si dentro de los 6 meses el tipo de cambio ha bajado a 16 pesos, pero yo prometí comprar esos dólares a 18 pesos, pues voy a estar perdiendo 2 pesos por cada dólar, porque yo me comprometí a comprárselos a mi vecino. Los forwards son realmente lo mismo que un futuro. La diferencia es que no se hacen a través de un mercado organizado o un mercado de derivados, sino que se hacen en un mercado OTC o un mercado over the counter, que es más informal y se dice que son hechos a la medida, dado que en un mercado para los futuros que cotizan en un mercado de derivados, los futuros son estandarizados, es decir, tienes que comprar en bloques de, por ejemplo, de 100,000, 1 millón, 10 millones de dólares. Pero no puedes comprar, si yo quiero comprar 10 millones con 20,000 dólares, no puedo. Tiene que ser 10 millones. Bueno, pues en un forward es un contrato que firmamos tú y yo en corto, es decir, en persona. Y si nosotros queremos firmar por 10 millones con 500,030 centavos, pues lo podemos hacer. La diferencia también es que en un mercado de valores, un mercado de derivados, pues existe la seguridad de que la otra persona me va a pagar o de que se va a llevar a cabo la operación, dado que existe un intermediario. Con los forwards esto no ocurre y simplemente estás confiando en la otra persona o en el contrato. Es decir, con los futuros hay menos riesgo, por lo tanto es mucho más seguro, ¿no? Las opciones es un contrato entre dos partes por el cual una de las partes adquiere el derecho de comprar, pero no la obligación. O sea, adquiere la opción de comprar, pero no la obligación. Vemos que en los futuros las dos partes estaban obligadas a comprar y la otra a vender, pues en esta ocasión una parte está obligada
a vender y la otra parte está obligada, digo, tiene la opción de comprar. En el mismo ejemplo que poníamos para los futuros, si, habíamos dicho que queremos firmar un contrato durante los próximos 6 meses, si llega, lo habíamos fijado a 18 pesos, si llegado el día, el tipo de cambio se fue a los 20 pesos, pues claramente voy a ejercer mi opción o mi derecho a comprar esos dólares por 18 pesos. Pero si llegado el día, el tipo de cambio en el mercado está alrededor de los 16 pesos y yo tenía la opción de comprar a 18, pues desde luego que no voy a ejercer mi opción y voy a mejor comprarlos en el mercado a 16 pesos, por lo que me estaré ahorrando esos 2 pesos de diferencia, pero claro, esto tiene un costo y esto tendrás que pagar una comisión desde un principio para poder tener la opción. Es lo mismo los warrants, es lo mismo que los forward, que los warrants no se llevan a cabo a través de una bolsa de derivados, sino que se llevan over the counter y por lo tanto son más a la medida y es fuera de una bolsa de derivados. Pues espero que les haya quedado un poco claro y hayan aprendido más acerca de los mercados financieros. Esta es mi información, mi correo electrónico, mi LinkedIn. Por cualquier pregunta que les surgiera, les podré contestar muy felizmente a través de los medios. Y pues muchas gracias otra vez por tenerme en este medio. Muchas gracias, señor Jorge Vargas Cuadra, nuestro expositor del día de hoy sobre mercado financiero. Felicitaciones, muy completa la presentación, señor Vargas, a pesar que es una temática donde se requiere mayor tiempo para poder disertar pues las definiciones de todos estos elementos del mercado financiero. Usted lo ha hecho muy bien en este lapso de tiempo y muy nutrida y enriquecedora su presentación, así que muchas gracias por esta presentación y por el apoyo para que nuestra comunidad de emprendimiento en la región conozca más sobre las oportunidades que también existen para apalancar financieramente y capitalizar sus iniciativas empresariales. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios también de nuestra audiencia que nos acompaña en la región. Si ustedes desean intervenir, hay dos formas de hacerlo. La primera es poder hacer clic sobre el icono, la mano color amarilla que se encuentra a mano izquierda de su panel, o bien pueden utilizar también la sala de chat, la sala de preguntas, para poder dirigirse al señor expositor del día de hoy, Jorge Vargas Cuadra de México. Johan Villalba está solicitando que le habilitemos el micrófono, el cual está abierto en este momento. Johan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo para todo el equipo de YABT. Muchísimas gracias por esta sesión. Muchas gracias también al señor Vargas por esa exposición. La pregunta es puntual y me gustaría saber acerca de en cuál de estos mercados de los cuales has hablado has visto que ha habido mayor movimiento desde la parte fintech y en cuál de ellos tú podrías hacer de pronto una crítica constructiva. Por ejemplo, en Colombia hay muchísimas fintech que están en la parte de la deuda y pues realmente es el mismo canal por el cual las empresas o las personas acceden a un tipo de crédito, pero realmente no hay una solución como tal más innovadora aparte de acceder a ese crédito. Me gustaría conocer tu opinión acerca de este tema. Bueno, adelante, Jorge. Bueno, pues me viene a la mente, por ejemplo, una empresa como Cubo Financiero en México, la cual es una fintech que facilita todo esto, este intercambio este préstamo de capitales, dado que para empezar las fintech lo que están haciendo es pues bajar un poco los costos
para así ofrecer préstamos a una tasa menor. Es decir, un banco pues tiene locales, tiene gente a su cargo, tiene muchos costos. Entonces, una fintech lo que hace es, que yo creo que para allá vamos todos, que es la propuesta más innovadora y de lo que más se habla en el momento, las fintechs lo que hacen es reducir esos costos eh, de no tener empleados, de simplemente ser una plataforma a través del Internet para prestar directamente a las personas, facilitando los procesos además y haciéndolo, por lo tanto, como tienes menores costos, pues puedes ofrecer una tasa de interés más atractiva. Yo considero que, dicho esto, es para donde vamos. Todos deberíamos o la banca se dirige hacia esa opción de llevar todo a través del Internet, ¿no? Gracias, Jorge. Muy interesante la pregunta también que elevó Johan Villalba. Tenemos otra pregunta y es la siguiente, la leo textualmente, por parte de Leonardo Seligman. Buenas tardes, Jorge. ¿Tiene buen acceso las startups a estos mercados en nuestra región? ¿Qué se considera en diferencia a las empresas ya establecidas? Bueno, realmente el mercado de capitales y el mercado de deuda está más dirigido a las empresas medianas y a las grandes. Por lo mismo que decía que unos requisitos para poder eh, colocar deuda o emitir acciones, pues es el de contar con un capital mínimo, con un capital contable mínimo, que en México hablaba de los 20 millones de UDIs. Pues yo entiendo que una startup no tiene ese capital contable. Sin embargo, el mercado de los que he expuesto, el mercado que le serviría a una startup, desde luego que sería el mercado de los derivados. Eh, bueno, obviamente considerando algunas variantes como si tú estás utilizando divisas, pues a manera de protección podrías optar por estos derivados que te harían tener una mayor planeación financiera eh, a manera de cobertura financiera, ¿no? Sin embargo, como fuente de financiamiento, pues a menos que cumplas con los requisitos antes planteados, eh, pues no podrás acceder a estos mercados, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan algunos minutos para otras preguntas, porque la temática es muy interesante también para nuestros emprendedores. Pregunta Jorge, ¿cuál o cuáles pueden ser las alternativas cuando dos o más startups se unen para emitir una deuda conjuntamente? ¿Existe alguna figura financiera y legal que permitan hacerlo, tomando en cuenta que no son un holding, son tres startups diferentes, por poner un ejemplo, que puedan estar en distintos mercados? La verdad es que nunca había escuchado de ello a través de los mercados financieros. Sin embargo, hay plataformas a través de Internet, como por ejemplo crowdfunding, que lo que hacen es justamente eso, financiar sus proyectos a través de la reunión de recursos. Tú presentas pues tu, em, tu proyecto, pides el capital o dices cuál es tu plan financiero y pues recibes financiación, ¿no? Pero así como a través de los mercados financieros, hacerlo en conjunto con otra empresa, pues la verdad es que, por lo menos en México, no, nunca he escuchado de ello. Ok, en esa línea, en el caso de las startups en comercio electrónico, que como sabemos no tienen límites de frontera, puede estar, por ejemplo, en México, pero su mercado es el mundo. ¿Existe forma de que se pueda apalancar también con este tipo de mercado financiero en otras naciones que no sea el país de origen? Sí, desde luego que sí. De hecho, por ejemplo, en México hay muchas empresas que conozco que se financian a través
o sea, en México una tasa de interés está alrededor de, empresarial, alrededor de entre el 8 y el 12%, más o menos. Eh, y en Estados Unidos son mucho menores. O sea, una tasa para un préstamo está en 5%, 6%. Pero, sin embargo, hay muchas cuestiones a considerar. Por ejemplo, yo conozco empresas que, y para explicar esto, en México, desde el 2012 para acá, el tipo de cambio pasó de los 12 o 13 pesos a los 19 que ahora estamos en estos momentos, alrededor de 19, 20. Entonces, hablo de esto porque esto es si nosotros sacamos cuál fue la depreciación en ese tiempo del tipo de cambio, vemos que es un 46%, o sea, pasando de 13 a 19 pesos por dólar. Si una empresa, que yo conozco muchas, que pidieron un préstamo en Estados Unidos, dado que las tasas de interés eran más bajas que en México, si sacaron un préstamo, una tasa del 5% para no pagar una del 9% en México, pues tú tienes que tener en cuenta que tu préstamo lo vas a tener que pagar en Estados Unidos en dólares. Entonces, tomando en cuenta la depreciación del tipo de cambio, que fue del 46%, más el 5 o 6% que te cobraría la tasa de interés el banco, finalmente estarías pagando una tasa de interés del 52%, 51%. Entonces no es tan fácil como que contratas deuda en otro país, ¿no? Contratas un préstamo en otro país. Tienes que tomar en cuenta también el tipo de cambio y pues para todo esto son cuestiones más complejas. Pero sí, desde luego que puedes contratar deuda en otro país. Gracias. Es la valorización de las empresas, bueno, muy importante también la etapa temprana de los emprendimientos, que los emprendedores puedan dominar este tipo de herramientas y de ser así, tiene algunos portales, algunos recursos donde los emprendedores se puedan mantener al tanto de las tendencias, de lo que va sucediendo en el mercado diariamente. Bueno, pues hay muchos portales en Internet. Por ejemplo, yo recomendaría Investing, que es de los que yo más uso. Investing lo uso mucho para el análisis técnico, pero también Investing tiene muchas noticias, datos económicos y financieros, etcétera. Sin embargo, como dije anteriormente, para una startup o para una persona que está empezando y tiene apenas o tiene una empresa chica, pues yo nada más podría recomendarte el mercado de derivados, o sea, solamente en el caso de que manejes divisas. Si no manejas divisas, pues la verdad es que tu opción se limita en la búsqueda de financiamiento, pues a los bancos, ¿no? Excelente, señor Jorge. Bueno, ya sobre las 12:56 de la tarde, hora de Washington, D.C., vamos ya culminando esta sesión. Solamente pues quisiera solicitarle al señor Jorge si desea dar una última palabra, una conclusión sobre lo que ha sido esta presentación para que ya podamos finalizar agradeciéndole nuevamente su importante apoyo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, especialmente a WebET por la oportunidad y el espacio que se me brindó y a todos los emprendedores que me están escuchando en estos momentos. Un gran saludo y ahí están mis datos por cualquier pregunta que se les pueda ocurrir, aunque este espacio se haya acabado, no importa. Si tienes alguna pregunta, contáctame e intentaré responderla de la mejor manera posible. Y espero que se haya entendido un poco más este tema que, como decía eh, el presentador, pues es un tema complejo. Sí, sí es un tema complejo y es un tema que quizá da para muchas horas más. Sin embargo, intenté hacerlo y creo que se ha cumplido el entenderlo en tan poco tiempo, ¿no? Jorge Vargas Cuadra ha sido nuestro expositor del día de hoy en la sesión Conociendo Mercados Financieros. Muchísimas gracias, señor Jorge, por la presentación. Tal cual como usted dice, pienso que deberíamos ya más adelante pensar en una segunda parte porque es muy interesante y muy importante también hablar de estos temas con nuestros emprendedores. Usted lo ha hecho excelente. Felicitaciones.
y nos alegra mucho que nos haya acompañado en esta sesión. Muchas gracias y aprovechando también esta fecha, pues quisiéramos desearle que tenga unas felices fiestas y lo mejor en este final de año e inicio del 2020. Igualmente, un abrazo y felices fiestas a todos. Feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Claro.